Nuevamente buenas noches para todos. Muchas gracias a quienes ya hacen parte de esta sesión. Doctor Edwin, también muchísimas gracias por la asistencia al día de hoy. El auditorio es suyo, creo que podemos arrancar. Vale, muchísimas gracias, doctor Ricardo. Doctores, efectivamente la sesión pasada habíamos hablado o complementado los parámetros de política criminal que están vigentes o que se encuentran vigentes en Colombia, digamos, cómo se estructuran esos parámetros de política criminal de forma, o desde un punto de vista político, técnico, y cómo cada 4 años o con una temporalidad de cuatrenio, esos parámetros, esos lineamientos generales de política criminal se estructuran, que pueden versar o que se pueden materializar en políticas legislativas, en políticas sociales, incluso en políticas presupuestales, orientados a hacerle frente a las conductas consideradas delictivas y que se encuentran dentro de la órbita de la criminalidad. Fue así como puntualmente analizamos la microterritorialización de la política criminal a través de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, o los más conocidos como PISC. Y ya hoy comenzaríamos con la política criminal, o el análisis de políticas criminales o el lineamiento de política criminal en otros países. Es por eso que el día de hoy vamos a comenzar con el análisis de los parámetros de política criminal vigentes o vigente en España. Para eso voy a permitirme compartirles pantalla, una presentación, permítanme. Bueno, ¿por qué decidimos comenzar con España o por qué puntualmente eh, iniciamos con este país del viejo continente? Actualmente, y como se van a poder dar cuenta cuando comencemos a citar conceptos, muchos o gran parte de los conceptos en materia de política criminal en Latinoamérica o postulados de política criminal en Latinoamérica provienen de España. No puedo decir del derecho español porque propiamente esto no hace parte del derecho, pero sí dentro de los análisis políticos de este país. Sin embargo, a pesar de esas directrices o esos lineamientos a existir dentro de nuestro ordenamiento jurídico o dentro de nuestro ordenamiento en general, en España no existe un documento orientado respecto a los lineamientos centrales de la política criminal española. Es decir, como tenemos nosotros un Plan Nacional de Política Criminal que es propio del Consejo Nacional de Política Criminal o que proviene del Consejo Nacional de Política Criminal como órgano consultivo de la Presidencia de la República, en España no existe un órgano, una institución consultiva en materia de política criminal por parte del Ejecutivo. Recuerden ustedes, es importante en este escenario mencionar la diferenciación entre una política de Estado, perdón, poner silencio a esto, entre una política de Estado, perdón, entre jefatura de Estado y jefatura de gobierno. En ese sentido, recuerden, dentro de la forma de organización del Estado en España, existe la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno en dos cabezas distintas. Aquí la jefatura de Estado y de gobierno se encarna en un solo ciudadano, electo popularmente cada 4 años. En España la jefatura de Estado es vitalicia y la jefatura de gobierno es elegida popularmente. Entonces, no existe un órgano asesor de la jefatura de gobierno, porque estos son asuntos propios de gobierno, no de la jefatura de Estado, que asesore en materia de política criminal. Existen los respectivos ministerios, las respectivas carteras públicas relacionadas con seguridad y con seguridad y política criminal, justicia, pero propiamente un órgano plural consultivo como lo tenemos nosotros, como el Consejo Nacional de Política Criminal, no está instituido. Adicionalmente, como lo dije, dada la no existencia de este órgano plural,
o de este órgano elegido, o, digamos elegido no, este órgano instituido, porque aquí no es elegido, sino el presidente lo instituye a través del Ministerio de Justicia. No existe, por lo tanto, un pronunciamiento cada cuatrenio o anual siquiera, donde se establezcan los lineamientos de política criminal. La política criminal en España se materializa a partir del Código Penal Español y las leyes orgánicas que son producidas con relación a cada uno de los fenómenos. Mm, Como límite de la política criminal española tenemos la Constitución de 1978, en donde se establecen los derechos fundamentales, los principios rectores en materia legislativa y en materia de derechos humanos, que se fijan o se muestran también como límites para la creación de algunos de los tipos penales, obviamente como política legislativa tiene sus límites propios en la constitución política. Adicionalmente, de acuerdo a la realidad social que existe en el viejo continente, se dan unos fenómenos criminológicos que se priorizan dada esa realidad. Así como nosotros analizamos, digamos, instituimos en la primera clase, les dije, vamos a analizar la política criminal de diferentes países a partir de estos tres fenómenos. Realmente es porque están en la agenda internacional, ¿sí? Están en la agenda internacional en materia de política criminal. Los actores en materia de política criminal, puntualmente los medios de comunicación han difundido o han conllevado a priorizar esos fenómenos como el crimen organizado, la corrupción, delitos medioambientales, violencia de género, etcétera. Pero en materia, digamos, de mayor concurrencia legislativa, dado que la política criminal en España se materializa a través del Código Penal y las leyes orgánicas que reglamentan dichas disposiciones, eh, lógicamente se debe analizar cuáles han sido los fenómenos criminológicos que han tenido o que han evidenciado mayor afectación o mayor modificación en materia legislativa. Entonces, a partir de eso y de las realidades criminológicas existentes en dichos territorios, eh, se ha evidenciado una transformación o una priorización de determinados comportamientos. Adicional a la priorización de determinados comportamientos, esto ha conllevado también a la modificación de la responsabilidad penal desde hace unos 10 años o más, quizás, en donde se hace una transición de una responsabilidad penal individual y personal a una responsabilidad penal colectiva y jurídica. Ya no se recae la responsabilidad penal en personas naturales, sino también en personas jurídicas, siendo España uno de los pioneros en establecer este modelo de responsabilidad penal, pero precisamente por las modalidades criminológicas o la realidad criminológica existente en el territorio, es decir, cuáles son los delitos o, perdón, cuáles son los comportamientos que mayormente preocupan a la agenda legislativa de ese país, y eso conlleva a establecer nuevos modelos de responsabilidad penal para hacerle frente en materia político-criminal a dichos fenómenos. Importante decir el concepto de política criminal que se tiene en este país es equivalente al concepto de política criminal que pues tenemos nosotros. Recuerden ustedes que cuando había citado el concepto de política criminal, de hecho cité a una autora, una autora española que es Nieves Sanz, pero así también concurrente con estas disposiciones se encuentra Jesús María Silva Sánchez, Ernesto Basigalupo, Eduardo Demetrio Crespo, Santiago Mirpuch, Muñoz Conde. Estos que se encuentran allí citados han sido entre ellos muchos incluso antónimos en cuanto a sus teorías en materia político-criminal, porque por ejemplo, Jesús María Silva Sánchez se contrapone a Basigalupo y Mirpuch en materia de el expansionismo del derecho penal, cuando ellos mantienen la teoría antiexpansionista del derecho penal y conservando la mínima intervención del mismo y el carácter de última ratio en materia de la utilización del derecho penal como mecanismo de política criminal. Lo cierto es que, digamos, haciendo una síntesis de las definiciones que nos dan estos autores en materia de política criminal,
establecen que la política criminal, o digamos para hacer una unificación doctrinal de la definición española de política criminal, se considera que la política criminal es el conjunto de respuestas contenidas en el ordenamiento jurídico, cuyos límites constitucionales encaminan a prevenir la criminalidad y controlar sus índices y sus distintas manifestaciones. Es importante decir entonces que cuando nosotros hablamos de conjunto de respuestas contenidas en el ordenamiento jurídico, estamos sumiendo la política criminal o la materialización de la política criminal puntualmente a una situación en concreto o a una situación en particular, y es, o a una evidencia en particular, y es la ley, ¿sí? Dicho de otra manera, la política criminal en España está encaminada a materializarse en las leyes orgánicas y en los límites, en los derechos, en los tipos penales creados y modificados en el Código Penal. Mientras que, como lo dije anteriormente, permítanme un momento, muchachos. Mientras que las disposiciones nuestras, si bien somos un país abundante legislativamente, perdón, es decir, tenemos varias disposiciones. También existen lineamientos y planes, como lo vimos que es el Plan Nacional de Política Criminal, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, los cuales evidencian no solamente el uso de la ley para materializar la política criminal. Permítanme un segundo, doctores. Entonces, al hacer uso de esta, digamos, al hacer uso de la ley únicamente como mecanismo materializador de la política criminal, evidenciamos entonces que la creación de tipos penales, así como el endurecimiento de las penas y la reducción de garantías, se muestran como un mecanismo reinante en materia de política criminal española. Es importante decir que hay unas críticas, o anticipadamente existen unas críticas al sistema de política criminal español que hacen estos autores. Y dice que un gran indicativo de que nuestro legislador no tiene una concepción político-criminal clara, reformando continuamente el Código Penal por razones ajenas a las necesidades propias de un sistema jurídico. Es decir, actual, bueno, decir actual sería irresponsable. Digamos, en los últimos años en España, teniendo en cuenta los fenómenos criminológicos que existen, el Código Penal se ha modificado de tal manera que se encamina a satisfacer necesidades más políticas que criminológicas. Es decir, no recae la responsabilidad de la modificación del Código Penal como materializador de la política criminal en estudios criminológicos óptimos, en sustentos criminológicos óptimos. Recuerden ustedes la utilidad de la criminología para la política criminal, y es construir las bases, es decir, mostrarle el fenómeno está así, usted qué es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, digamos, no se está obedeciendo propiamente a estudios criminológicos, sino una forma de contención y una respuesta puramente política a determinados fenómenos. Entonces, lo que consideran los autores, o como respuesta consideran los autores, puntualmente Nieves Sanz y autores como Basigalupo, señalan que la política criminal de España, cuando ahí señalan nuestro país, hace referencia a España. La política criminal que debe seguir España debe ser necesariamente recoger ideas propias del carácter liberal, democrático y social del Estado. Obviamente se está hablando de un modelo de organización estatal eh, muy similar al nuestro, un Estado social y democrático de derecho, y por tanto no transgredir los límites y principios derivados de tal concepto. Lo que quiere decir que la crítica reinante, la crítica puntual que se le realiza a los criterios de política criminal implementados en España están relacionados con la utilización continua del derecho penal y la restricción de determinadas garantías señaladas en la Constitución, pero que con determinados fenómenos o a determinados fenómenos criminales se le han reducido esas garantías procesalmente hablando,
con miras a reducir la criminalidad puntualmente para ese fenómeno. Pero que estos doctrinantes, autoridades en materia de política criminal, consideran que no ha sido la medida más adecuada. Ello ha conllevado a un expansionismo punitivo o a una implementación excesiva del derecho penal. ¿Qué quiere decir, digamos, el expansionismo punitivo o a qué hacemos referencia con el concepto de expansionismo punitivo o derecho penal de la expansión? Lo van a encontrar también. O derecho penal expansivo. Este concepto esta teoría del expansionismo penal fue implementado por Jesús María Silva Sánchez, que es el autor de la fotografía eh, a principios de este siglo, en donde considera que dada la globalización se presentan auges de fenómenos delictivos como la criminalidad económica y el terrorismo, presionando entonces de esta forma al legislador a extender la punición. Jesús María Silva Sánchez es uno de los defensores del expansionismo en materia penal, puesto que considera que al expandir las penas, digamos, al criminalizar, cuando digo expandir las penas no es únicamente el alza punitiva, es decir, pasar de 10 años de prisión a 20 años de prisión, sino también establecer o criminalizar determinados comportamientos eh, que antes no estaban prohibidos, pero conllevan a un control quizás efectivo para el autor efectivo de la criminalidad, es decir, criminalizar, por ejemplo, actos medios. Un ejemplo, criminalizar propaganda y estrategias de odio y campañas de odio como conductores o como delitos medios al delito de terrorismo. Es decir, se comiencen a criminalizar, cuando hablo de criminalizar, es criminalizar desde la prevención secundaria a establecer primaria, perdón, a establecer tipos penales específicos de delitos constitutivos de comportamientos de delitos medios y de mera conducta, recayendo nuevamente en la teoría del peligrosismo en materia penal y extiende la aplicación del derecho penal. Genera entonces digamos, estos nuevos fenómenos de la criminalidad empresarial, el terrorismo, amén de la globalización, genera la reestructuración del sistema punitivo, como lo dije anteriormente, ya sea mediante la creación de tipos penales, agravantes adicionales, es decir, instituir nuevos agravantes, o la ampliación de la punibilidad del tipo. Incluso la modificación de la tipicidad objetiva, es decir, añadir nuevos elementos al tipo penal, especificar aún más, perdón, dejar aún más amplia la conducta o especificarla aún más, es decir, dotar de nuevos elementos al tipo penal de tal forma que genere mayor cobertura a su comisión. Un ejemplo de la teoría expansionista del derecho penal aplicada al derecho colombiano fue lo que tuvimos con el delito de captación masiva y habitual de dineros del público. Anteriormente se castigaba, cuando digo anteriormente, antes de, qué sé yo, 2010, se castigaba captar masivamente dinero del público, únicamente, digamos, como lo que lo que se castigaba era el hecho de la captación efectiva, es decir, que se lograra obtener esos dineros del público. Posterior a algunos fenómenos criminológicos, algunas realidades criminológicas existentes en nuestro país, ya no solamente se castiga la captación, porque se considera que la captación es el resultado, ¿sí? Entonces pasa de ser un delito de resultado a un delito de mera conducta y actualmente se castiga la propaganda, la difusión, la masificación de la información, la promulgación para captar dinero del público sin la debida autorización. Es decir, no se está castigando actualmente en Colombia, puntualmente, la captación de dinero del público, sino todos los actos medios conducentes a la captación. Y eso es una forma de peligrosismo penal materializado en la expansión del derecho penal. Es decir, se consideraron insuficientes las medidas administrativas existentes para controlar la captación, perdón, para controlar la captación de dinero del público y se comienza a utilizar el derecho penal
como una forma de control efectivo para evitar esta captación, creando o dotando al tipo penal de elementos estructurales, de elementos estructurales nuevos en su tipicidad objetiva. Entonces, esta teoría se contrapone a, como lo dije anteriormente, a la que pues otros pensadores tienen, u otros pensadores eh, han tenido alrededor de la historia. Como por ejemplo, Mirpuch y Muñoz Conde han sido uno de los mayores defensores de la intervención mínima del derecho penal. Es decir, permítanme que es que se me está, ya, se me había congelado la pantalla. De la intervención mínima del derecho penal. Es decir, que mientras, digamos, menor sea el grado de intervención del derecho penal, más efectivo es y mayores resultados genera en la sociedad porque, digamos, se mantiene la legitimidad del mismo de usarlo de manera exclusiva, cumpliendo los principios de fragmentariedad y última ratio como usualmente, como está instituido. De una parte muy profesional, considero que me considero partidario de la teoría de Mirpuch y Muñoz Conde en cuanto a legitimar el derecho penal para un uso exclusivo. Sin embargo, digamos de alguna otra manera, la sociedad, como lo dice Silva Sánchez, ha conllevado al legislador a utilizar el derecho penal como prima ratio. Y ello, digamos, genera que se reestructuren o que se presenten estos cambios o estas modificaciones en los tipos penales o incluso la creación de los tipos penales. Ahora ya recuerdo lo del tema de captación masiva y habitual de dinero del público. Eso fue antes del 2008. La crisis que se presentó criminológicamente en Colombia fue el caso de DMG. Entonces, posterior a eso, con la emisión del decreto 4366, perdón, del 2008, se modifica la ley 599 del 2000 y pasa a ser un delito de resultado a un delito de mera conducta para criminalizar los actos conducentes a la realización del tipo, es decir, se comienzan a criminalizar los actos medios para la realización del tipo. Eso es una clara muestra del expansionismo en materia penal. La teoría del derecho penal mínimo, o también incluso las modificaciones abundantes que han existido en los últimos 10 años, por ejemplo, en Colombia para el delito de concierto para delinquir, versus la nula existencia de tipos penales de pertenencia a organizaciones criminales. Eso evidencia entonces digamos, la utilización pura de la ley como una forma de política criminal y una forma, efectivamente, una forma de expansionismo en materia penal. Devolvámonos un momento. Para Jesús María Silva Sánchez, este tema, o traigo a colación este tema del expansionismo en materia penal porque es un elemento característico de la política criminal española. La utilización del derecho penal eh, como un mecanismo de control social puro, pero como un mecanismo cuando digo mecanismo de control social puro, no solamente como el legítimo, sino que todo va a recaer o todo va a ser la recurrencia al derecho penal a través del planteamiento de diversos tipos penales. Miren ustedes, cuando concluyamos nos vamos a dar cuenta. Tiene sus aspectos positivos como sus aspectos negativos, digamos. Hay mayor claridad en ese sentido frente a qué es delito y qué no es delito, qué está por fuera. Si está por fuera del derecho penal, entonces pues no está castigado por el derecho penal. Pero miren ustedes que allá en la legislación española existe el delito de asociación delictiva, el delito de criminalidad organizada y concertación criminal. Son tres tipos penales diferentes.
¿Por qué? Porque revisten características diferentes. Pero, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos subsumido la pertenencia a una organización criminal en un solo tipo penal, que es el tipo penal de concierto para delinquir. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras. El expansionismo en materia penal, visto desde este punto, desde este punto, desde esta óptica en donde nosotros estamos diciendo acá, hombre, están creando más tipos penales, están añadiendo más agravantes, están subiendo las penas. Eh, no solamente, digamos, se muestra como una deslegitimación, por así decirlo, de la naturaleza propia de última ratio del derecho penal, sino que también se muestra como una mayor claridad al ciudadano frente a los elementos estructurales del tipo, digamos, se especifica más claramente, se criminaliza cada conducta, pero al llegar a criminalizar cada conducta, es decir, al generar esa claridad al ciudadano frente a los comportamientos que la ley considera delictivos, se recae en un derecho penal, en lo que se considera como un derecho penal del enemigo y un derecho penal peligrosista. ¿Cómo hace un derecho penal del enemigo? Porque se está criminalizando determinados comportamientos de determinados sujetos, reduciendo sus garantías procesales, como ya lo vamos a ver más adelante. Y adicionalmente también se está recayendo en una tesis peligrosista que es propia del pensamiento positivista criminológico de las escuelas lombrosianas, eh, de todo este tema del positivismo italiano, en donde se deducía la peligrosidad del sujeto a partir de determinadas características físicas, aunque no lo estemos tomando así, o no se esté tomando así en la legislación, en el derecho español de manera taxativa, pero sí se está volviendo una tesis peligrosista en donde los comportamientos o los actos medios, los actos direccionados a la comisión del comportamiento, son también considerados delitos per se. Eh, Así entonces se anticipa la punibilidad a los actos preparatorios y, reitero, se genera el endurecimiento en las penas en algunas partes o en algunos puntos de la legislación se ha, considerado la prisión perpetua revisable para determinados delitos a partir del 2015, aunque, reitero, la tendencia mundial sea la reducción de la o la eliminación de la cadena perpetua o la prisión perpetua revisable, o incluso la prisión perpetua en términos generales, se ha considerado o se mantiene vigente en algunas naciones para determinados comportamientos delictivos. Eh, ¿Cuáles han sido las críticas al expansionismo en materia penal? Efectivamente, lo que les he dicho, el debilitamiento de las garantías, eh, la aplicación de un derecho penal del enemigo, la reducción, digamos, perdón, la reducción, no, la pluralidad normativa o el uso de la ley penal reiteradamente como un mecanismo de control social. Se desdibuja el principio de última ratio eh, como una forma, eh, digamos, como la naturaleza propia del derecho penal, que es un mecanismo, es de carácter fragmentario, de exclusiva protección de los bienes jurídicos. Entonces aquí de alguna manera se está sobreprotegiendo el bien jurídico cuando se criminalizan actos preparatorios, ni siquiera actos que propiamente pongan en riesgo considerable para llevar a una antijuridicidad material considerada, sino actos de mera preparación como el hecho de una divulgación, por ejemplo. Entonces se pierde o se desdibuja de alguna manera esa teoría de la última ratio. Ahora bien, ¿qué tan efectivo ha sido ese expansionismo en materia penal? ¿Se ha generado un control social? Sí, se ha generado un control social, pero se ha llevado a la comunidad a un punto de terror y zozobra general frente a determinados comportamientos. Ya les explico en ese punto por qué. Y ello lo evidencio o ello se deja claro, o esta tesis, esta manifestación que acabo de realizar, la dejo clara con estos fenómenos priorizados, fenómenos criminológicos priorizados en el derecho español. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque creo que no me va a alcanzar, o me va a alcanzar el tiempo de forma, eh, digamos, de forma muy, muy específica, muy puntual, muy rayadito de tiempo, pero vamos a tratar de abordar cada fenómeno criminológico. Cuando hablamos
de fenómenos criminológicos priorizados, fue como lo que dijimos anteriormente o que manifestamos anteriormente, que en la agenda internacional existen tres o cuatro fenómenos criminológicos en materia de política criminal que han sido abordados de forma común en diferentes países del hemisferio. Eh, y entre ellos está la criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones, la violencia de género, la protección a la vida, los delitos, en algunos casos los delitos medioambientales. Y esos fenómenos priorizados se evidencian en España en estas cuatro situaciones, o en estos cuatro comportamientos, o en estas cuatro manifestaciones de la criminalidad. La primera, deslindar el terrorismo de la criminalidad organizada. La criminalidad organizada concebida para la criminología española está más relacionada con la criminalidad compleja, la criminalidad empresarial, la criminalidad relacionada con lo financiero. La criminalidad organizada que nosotros conocemos, pues sí, puede ser esa, también se incluye esa criminalidad empresarial, pero está más asociada para nosotros con la criminalidad de sangre, para decirlo de una forma un poco más coloquial. La criminalidad de sangre, la criminalidad de la organización criminal dedicada a las extorsiones, dedicadas a los homicidios selectivos por el no pago de extorsiones, dedicadas a los homicidios por la mala ejecución del narcotráfico, etc. Entonces, eh, la criminalidad organizada se deslinda del terrorismo y el terrorismo adquiere una priorización, si se quiere decir, de una forma autónoma. Y ello nos lleva entonces a que el terrorismo es abordado o es visionado como de una forma diferente, incluso a países de Latinoamérica, puntualmente el nuestro. Nosotros consideramos terrorismo, bueno, sí, lo que está señalado en nuestro Código Penal, como sembrar zozobra o terror a la población mediante actos, determinados actos. Eh, Sin embargo, el terrorismo, digamos, eso desde el punto de vista de tipicidad objetiva, pero la realidad criminológica es el terrorismo para nosotros está directamente o intrínsecamente relacionado, es un tipo penal pluriofensivo, pero está intrínsecamente relacionado eh, con las organizaciones criminales, con los grupos armados organizados e incluso con los grupos delictivos organizados que cada vez más adquieren posicionamiento como grupos armados organizados. Mientras que el terrorismo en España sí puede provenir de grupos armados organizados, pero también puede provenir de un individuo, ¿sí? Puede provenir de un ciudadano que tenga una doctrina o que provenga de una creencia social, cultural o religiosa y siembre el terror y la zozobra en la población, puntualmente mediante el uso de armas, el uso de agentes químicos o determinados bienes. Entonces, el terrorismo concebido para nosotros, como está concebido, perdón, el terrorismo para nosotros es una forma distinta por la realidad criminológica a como está concebido para otros, para España. Y esto cobró mayor importancia a partir de del atentado del 11M. Pues creo, digamos, en términos generales, todos saben que sucedió el 11 de marzo del 2004 en Madrid, que fue el atentado al metro de Madrid por un grupo yihadista, un grupo de terror, una célula yihadista que generó o creó un artefacto explosivo y esta bomba explotó y dejó un sinnúmero de víctimas. Esta situación puso en el foco digamos, en el ojo a España como un país dentro de de pronto dentro dentro de la Unión Europea, golpeado por el terrorismo. Y en algún momento me decía, bueno, cuando realicé el posgrado en España, fue con solo los latinoamericanos, y ellos me decían, hombre, terrorismo, pues nosotros llevamos años viviendo eso. Pero es que la forma del terror o el lenguaje del terror que se considera como conductas delictivas en España o que se consideran como conductas incluso preparatorias a la materialidad, son diferentes a las nuestras. La realidad del terrorismo de ellos está más relacionada con hechos individuales que pueden generar un gran impacto. Entonces, situaciones como
el terrorismo proveniente de actividades o provenientes de creencias o de situaciones adoctrinantes individuales eh, es visible o fue visible en España desde hace unos 20 años atrás y consecuentemente. eh, Asimismo, el grupo, perdón, ETA, que estuvo entre el 2011 y finalmente se desarticuló y hubo un cese definitivo más o menos en el 18-19, en el 2018-2019. Era un grupo comparado en cifras, cuando digo en cifras es en unidades, en efectivos dentro de ese grupo armado, mucho menor a la FARC, pero con un mayor rango digamos, con un mayor rango de peligrosidad frente a las conductas terroristas que podían desplegar. Si bien las FARC podemos decir que tenían un dominio de armas, el impacto que tenía ETA, Euskaditza Akatsuna, que es digamos, las siglas de este grupo terrorista, eran las siglas de este grupo terrorista, era mayor. Incluso se llegó a ser de importancia transnacional porque los comportamientos que desplegaba esta organización criminal estaban enraizados con células criminales de otros países. Entonces, si bien en números, reitero, el número de integrantes de esta organización criminal podría considerarse menor a la fuerza de ciudadanos que tuvo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, eh, el impacto en materia internacional fue más grande. Obviamente estamos hablando de uno de los países potencia y eso conlleva, lógicamente, a que si existen 4 o 5 individuos que puedan generar terror y zozobra a la población, no solamente va a ser frente a ese territorio, sino frente a una comunidad internacional. Es entonces cuando la política criminal de España, desde el 2004 hacia acá, a partir del terrorismo yihadista, a partir en el año 2011, en el año 2011 con la ocurrencia, digamos, con el surgimiento y el fortalecimiento de ETA, la política criminal se centra desde el 2000 hasta el 2019, más o menos 2018, en el combate al terrorismo, en hacerle frente a, al terrorismo. Y esa política criminal ha evolucionado de un modelo represivo contra ETA, obviamente por lo que les dije, por la realidad criminológica en su momento, hacia una forma de cooperación internacional. Digamos, de los mayores agentes que tiene, o de las mayores fortalezas que tiene España en materia de terrorismo, o en materia político-criminal contra el terrorismo, es la cooperación internacional por su participación en la Unión Europea y digamos, las relaciones económicas que puede sostener con otros países. La mayoría de las disposiciones en materia de control del terrorismo como conducta delictiva están, por ejemplo, las leyes orgánicas de 2010 y 2015, en donde no solamente se castiga el acto terrorista o el comportamiento de generar zozobra a la población, sino también la radicalización, el lenguaje de odio, el adoctrinamiento, la captación, la financiación, etcétera. No con medidas administrativas, sino de materia penal, es decir, se tipifican comportamientos delictivos como el adoctrinamiento, el discurso del odio, el adiestramiento, la radicalización, la utilización del Internet para la masificación de mensajes terroristas, etcétera. Asimismo, también hay una ley muy criticada en el año 2015, una ley orgánica de 2015, no, la verdad no retengo el número, ley cuarta, ley tercera, no retengo bien, del año 2015 en España que se denominó la ley Mordaza. Esta ley Mordaza no es propiamente en materia
en materia de derecho penal, sino que es una ley relacionada con la protección de la seguridad ciudadana. Digamos que volvíamos o volvemos de alguna manera a ese derecho penal del enemigo, en donde se genera zozobra frente a determinados fenómenos en materia de seguridad ciudadana y se busca proteger a la ciudadanía de toda afectación sin que ello necesariamente esté relacionado con una conducta delictiva. Eh, esa denominada ley Mordaza, considerada ley Mordaza, entre comillas, porque existen diferentes manifestaciones de la ley Mordaza, pero no es propiamente de España. Eh, hace referencia a la restricción de los mecanismos o la restricción de los medios de comunicación de difundir cierta información so pena de ser sancionada no solamente administrativamente, sino también en materia penal. Entonces, ¿por qué o cuál fue la política criminal desde la prevención primaria aquí? Una política criminal orientada a la peligrosidad del individuo, es decir, cualquier información que se suministre o que se haga circular debe estar no solo verificada, sino que además si está verificada, pero ello conlleva un discurso del odio, no puede ser circulada por los medios de comunicación. Cuando hablamos de discurso de odio, discursos o manifestaciones que alienten a la segregación, a la reducción de los individuos o a la explotación del mismo. Esa ley Mordaza del 2015 en España fue bastante criticada porque si bien se utilizó como una estrategia de política criminal para la prevención del terrorismo, conllevó a la reducción de determinadas libertades, como lo dije anteriormente. Si bien la Constitución española se muestra como el límite idóneo para la política criminal, en reiteradas ocasiones, como por ejemplo en este caso, se evidencia que de alguna manera traspasa el límite. Sin embargo, el Tribunal Constitucional hizo un estudio de constitucionalidad de esta ley y consideró que no afectaba los derechos fundamentales porque se buscaba proteger la seguridad ciudadana, se buscaba proteger los intereses colectivos más allá del interés individual. Eh, en materia de política criminal desde la prevención secundaria, en materia de el terrorismo y de la criminalidad organizada, que ya voy para allá, algunas de las medidas que se implementaron fue la reducción de determinadas garantías en el proceso contra sospechosos o indiciados por el delito de terrorismo. Eh, se reduce el derecho a comunicarse por al menos 5 días mientras se confirman las sospechas de terroristas más de pertenecer a una organización terrorista. Eso podría evidenciarse como una reducción de garantías. Sin embargo, es una estrategia, o es visto desde la perspectiva española, como una estrategia de control y de seguridad ciudadana. Los detenidos deben permanecer incomunicados hasta por 5 días, reitero, mientras se confirma su pertenencia a, o hay un indicio razonable, por decirlo de alguna manera, de su participación en estas instituciones o en estas organizaciones criminales. Adicionalmente, se fortalecieron las unidades de la fuerza pública desde un punto de vista de política criminal en prevención secundaria, unidades antiterroristas y de cooperación internacional como la Europol y el Interpol para, digamos, cuentan con organismos especializados para el análisis y la identificación de células terroristas. Adicionalmente, se crea la audiencia o se fortalece la Audiencia Nacional como un órgano judicial especializado para el terrorismo y el crimen organizado. Frente a la criminalidad organizada, cuando hablo, miren que hay subsumo en cibercriminalidad organizada, compleja, cibercriminalidad y criminalidad empresarial. Eh, desde ese punto de vista, eh, existe o desde ese análisis o desde esa forma de criminalidad,
nace a partir, o eso se da a partir de el uso de las empresas fachada o el uso de empresas legalmente constituidas como formas de criminalidad. Esa forma de criminalidad también se ha evidenciado durante los últimos 20 años, tanto como el terrorismo en sus diversas manifestaciones en España. Ello ha conllevado no solamente a implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino también a modificar, como lo dije anteriormente, un sistema de responsabilidad penal en donde pasamos de un sistema de responsabilidad personal e individual a un sistema mixto en donde también va a existir una responsabilidad penal de las personas jurídicas, de la persona jurídica, utilizado la persona jurídica que realiza el comportamiento criminal a la luz de la ley española. Eh, Eso se da desde el año 2010, a partir del 2010 hacia acá. Antes del 2010 solo las personas físicas, por decirlo de alguna manera, solo las personas naturales podían cometer conductas delictivas. Desde el 2010 hacia acá, la política criminal española, dados los fenómenos que existían en materia económica con los desfalcos bancarios, las sumas, estafas y las pérdidas de capital de algunas asociaciones bancarias, entidades fiduciarias como Gulter, Bankia, R. Andalucía, etcétera, eh, evidenciaron la necesidad de eh, establecer o se evidenció, perdón, la insuficiencia del sistema administrativo para el control del fraude en materia financiera. Y por lo tanto, se sugiere eh, implementar medidas desde lo penal para la restricción y digamos, para la sanción y con ello el control de estas entidades financieras. Y es por ello que a partir de la Ley Orgánica Quinta de 2010 se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, motivado, reitero, principalmente con la criminalidad o a través de la criminalidad empresarial. Aunque no solamente rija para la criminalidad empresarial desde el punto de vista privado, sino también para para algunas conductas realizadas desde el sector público. Ahora bien, es importante decir que la criminalidad, que la corrupción es vista también para los españoles como una forma de crimen organizado. Sin embargo, la corrupción, la forma de corrupción pública que manifiesta la realidad criminológica española es diferente a la nuestra. La forma de criminalidad de corrupción allá es vista como mmm, la corrupción de las altas esferas, es decir, el ciudadano, el servidor público. Hombre, no me malinterpreten la expresión que voy a decir, el servidor público de calle, el que atiende día a día, el operativo, el que está de frente contigo, no es el que está propenso a la corrupción. Para el español, para los españoles, ese no es el que está propenso a la corrupción. El que está propenso a la corrupción es el que está en las altas esferas y el que tiene dominio de poder. Es decir, el servidor público que tú le vas a dar un dinero para que no te haga o no te imponga una restricción, pues no es muy usual. Digamos que esa forma de corrupción no es obviamente reprochada, pero no es común, digamos, que suceda. Formas de corrupción, las diferentes manifestaciones de corrupción que existen, se dan desde las altas esferas, desde quien tiene dominio del poder y de los recursos. Es por ello entonces, reitero que a partir de de todas estas manifestaciones, de estas realidades criminológicas se implementa entonces la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el concepto de compliance penal. El compliance en materia penal son programas de cumplimiento que deben establecer las empresas para evitar la comisión de conductas delictivas como obviamente la corrupción, la pérdida de capital o lo que ellos denominan el blanqueo de capitales, que para nosotros es el lavado de activos. También desde este punto de vista, tienen una fortaleza muy importante y es la cooperación internacional desde Eurojust, Europol, la Unión Europea. Se han generado organismos de justicia plurales internacionales que digamos que su foco de atención ha sido
en el orden en el que lo voy diciendo, el terrorismo, la criminalidad organizada y pues la trata de personas o los flujos migratorios irregulares como manifestaciones del crimen organizado. Eh, Algunas críticas desde el punto de vista político-criminal para la criminalidad organizada y compleja ha sido la criminalización excesiva, el riesgo nuevamente de expansionismo penal, es decir, al instituir la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, conlleva ello a la deslegitimación del derecho penal como última ratio e incluso también, ¿por qué no decirlo?, la inutilidad de la ineficacia, para no sonar tan toscos, de otras áreas del derecho para hacerle frente a las problemáticas sociales. Entonces, esas quizás han sido las mayores críticas desde la política criminal para la criminalidad organizada y compleja. Frente a las violencias sexuales, las violencias de género y delitos sexuales. Eh, esta agenda legislativa en materia de prevención y erradicación de este fenómeno no viene de 20 años hacia acá, es decir, no viene desde el año 2000 hacia acá, sino que viene ya desde los 90, desde mediados de los 90, en donde comenzó a acelerarse la cifra de mujeres víctimas de violencia, puntualmente por su pareja o expareja, una forma de violencia de género en el contexto familiar, si se quiere decir de alguna manera. Y a partir de eso, de esa cifra, de esa realidad criminológica, como fueron las anteriores que manifesté, pero esta puntualmente una realidad criminológica desde el punto de vista de la protección a la vida, desde lo personal, en el 2004 nace la ley orgánica que crea las medidas de protección para víctimas de violencia de género. Son el primer país del hemisferio en donde se establece una ley en materia de protección a víctimas de violencia de género. Aquí en Colombia nace a partir del año 2008 con la ley 1257, aunque anteriormente ya existía la ley 294 del 96, por ejemplo, y existían algunos tipos penales que conllevaban o buscaban la reducción del comportamiento. Y fue hasta el año 2015 cuando, por ejemplo, en Colombia se tipifica como tipo penal autónomo el delito de feminicidio. Sin embargo, reitero, en España ya esa, esa política criminal desde el punto de vista de la agenda legislativa venía rodando desde el 2004 más o menos, como una forma de prevención. Se crean juzgados especializados para violencia contra la mujer, se crean tribunales especializados y órganos de investigación específicos. Digamos que en este punto, desde la política criminal, se evidencia, se evidencian aspectos menos críticos desde las víctimas, reitero. Allí se dice que es especializada y garantista, pero desde los derechos, repito, desde los derechos de la víctima, no propiamente del procesado. Una de las estrategias de prevención por fuera del derecho penal para la violencia de género es el denominado sistema Biogen. Este sistema Biogen es una plataforma informática del Ministerio del Interior que coordina a las autoridades en materia de prevención de violencia. Aquí en Colombia existe, se está fortaleciendo un sistema que se llama Salvia, creo que si mal no estoy, y que busca, igual que el mecanismo articulador que creó la ley 1257 en las entidades territoriales. Eh, ¿Cuál ha sido la crítica? Puntualmente, que a pesar de existir juzgados especializados, tribunales especializados, órganos de investigación especiales para la violencia de género, las cifras de feminicidio siguen en aumento o se mantienen. Es decir, la reducción del feminicidio en España no ha sido una realidad. Por lo tanto, a pesar de que puntualmente para este delito existan estrategias de prevención desde la prevención secundaria y la prevención primaria, y no puntualmente solamente desde la prevención primaria como en la criminalidad organizada y el terrorismo, la realidad criminológica sigue en aumento, es decir, el delito se sigue cometiendo y generando cifras o que se mantienen en el tiempo o aumentando. Eh,
En cuanto a la trata de personas y la explotación humana como forma o como realidad criminológica en España, eh, nace a partir de los flujos migratorios que existieron desde la década de los 90. Si bien no se comenzó a criminalizar inmediatamente, se comienza a ver al migrante o se comienza a realizar nuevamente, así como en el terrorismo, un derecho penal del enemigo, en donde existe un señalamiento puntual frente al migrante, aunque se adopten políticas proteccionistas, eh, se trata también de generar un control migratorio para asegurar la soberanía estatal. Eh, ¿Mediante qué forma? Reprimiendo la ilegalidad del comportamiento, es decir, reprimiendo y siendo más severos en materia de migraciones irregulares para prevenir la trata de personas y la explotación, es decir, las medidas administrativas en materia de control migratorio son severas para, digamos, evitar el recurrir a conductas delictivas como, perdón, evitar recaer en conductas delictivas como la trata de personas. Asimismo, también se fortalecen los programas de asilo y refugio. eh, es decir, si se fortalecen estos programas humanitarios o estas estrategias humanitarias, entonces no habría por qué llegar a España de forma irregular. De tal forma que si llegas de forma irregular, se entiende que se hace parte o es un indicio para un comportamiento delictivo tipificado en nuestro código, en el Código Penal español, perdón. En términos generales, la diferenciación entre la política criminal española, acá hay un pequeño error frente al modelo de prevención. Frente a la política criminal española y la política criminal colombiana, el lineamiento rector, nosotros no contamos con nosotros contamos con un lineamiento rector, que es el Plan Nacional de Política Criminal, y los instrumentos territoriales como son los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, mientras que España pues no cuenta con un lineamiento rector, pero se materializa en el Código Penal español. Se muestran como límites también la Constitución Política de 1978, el Tribunal Constitucional para evitar excesos, al igual que en Colombia la Constitución Política y la Corte Constitucional. Se señala también que el populismo punitivo en Colombia ha sido una moda reinante en materia de política criminal, aunque España propiamente no como populismo punitivo, pero sí como deslegitimación del ius puniendi, deslegitimación de la última ratio o como característica del derecho penal, ha evidenciado también el continuo uso y acceso del derecho penal para controlar a la sociedad. Eh, En cuanto al, digamos, la filosofía general, es un modelo garantista, como lo vimos anteriormente, digamos, en teoría, pero en la práctica se evidencia la criminalización de comportamientos medios, la reducción de garantías procesales, aunque existan indicios en materia penal. Eh, Tanto en Colombia como en España consideraría que existe una continua modificación en el derecho, en la legislación penal en cuanto a nosotros, desde el punto de vista del endurecimiento de las penas y en cuanto a ellos para la creación de nuevos tipos penales y la añadidura a elementos de la tipicidad objetiva. Los fenómenos priorizados son casi los mismos, sino que en diferentes manifestaciones. El terrorismo, el crimen económico, la corrupción, la trata de personas, el blanqueo de capitales, que es el lado de activos, pero visto como una forma de criminalidad organizada. Para nosotros también los grupos criminales organizados urbanos, la corrupción como forma de criminalidad organizada, el conflicto armado y el terrorismo emanado del conflicto armado y el narcotráfico como una manifestación del crimen organizado. Un aspecto puntual diferenciador y es que como estrategia de política criminal y amén de esa política criminal expansiva, de ese derecho penal expansivo o de la expansión que propugna Jesús María Silva Sánchez, se implementa la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde hace más de 10 años en el derecho penal español, mientras que pues nosotros mantenemos la responsabilidad penal personal e individual eh, establecida en los artículos del 29 al 33, del 29 al 31 de nuestro Código Penal colombiano y, digamos, para la responsabilidad de las personas jurídicas se subsume a la responsabilidad administrativa, no existiendo una responsabilidad penal directa. Desde la prevención terciaria,
igualmente también se apunta a las mismas funciones de la pena, aunque no lo dije anteriormente. Sin embargo, diferentes a nosotros, ellos no mantienen unos niveles de hacinamiento como tenemos desde nuestro sistema judicial, desde nuestro sistema penitenciario, y ello se evidencia en las falencias del sistema judicial. Entonces, el hacinamiento con el cual contamos nosotros no permite materializar las funciones de la pena de manera efectiva y hace una política criminal desde la prevención terciaria un tanto compleja. Situación que de pronto, desde la infraestructura carcelaria y la celeridad de sus jueces y tribunales en España, puede generarse un mayor control. Eh, ambos países contamos con instrumentos internacionales. Algunos instrumentos internacionales materializados en instituciones para España son más evidentes, como lo dije anteriormente, la Eurojust, la Europol, la Unión Europea. Eh, las múltiples reformas legislativas, ambos países tenemos esta situación, reiteradas reformas legislativas, ellos para crear mayores tipos penales o elementos de la tipicidad objetiva, nosotros para endurecer las penas o incrementar el nivel punitivo. Y el control judicial, como lo dije anteriormente, uno desde el punto de vista de la Corte Constitucional para nosotros y ellos desde el Tribunal Constitucional. Eh, entonces, doctores, con ello hemos terminado el abordaje del día de hoy. Para la próxima clase vamos a continuar con, ya vamos a pasarnos de este lado y vamos a abordar la política criminal en México. Dado que considero que es importante abordar este país porque tenemos problemáticas o compartimos situaciones geográficas comunes, como ser cabeza de una parte del territorio, compartir o tener acceso a dos océanos, lo cual nos vuelve proclive a un fenómeno muy evidente como lo es el narcotráfico. Entonces, para para la próxima sesión, vamos a estar hablando de la política criminal en México. Doctores, muchísimas gracias por su tiempo, por estar conectados y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Doc, muchas gracias, muy amable por su tiempo. Gracias, profesor.